Hola, qué gusto darles la bienvenida. Les habla Arturo Parada, analista financiero de ACRE, y en los próximos minutos estaré hablándoles del modelo de desarrollo de uso mixto, condominio y comercio minorista retail. Un modelo de calidad institucional que permite modelar los flujos de efectivo que existen en el desarrollo de un proyecto de condominio junto con un comercio minorista retail durante un plazo de 5 años y así tomar una decisión de inversión informada. Sin embargo, el modelo también ofrece la oportunidad de desactivar el componente minorista si lo que se desea es evaluar la oportunidad de desarrollo de condominio solamente. El modelo contiene 9 hojas, una hoja de versión, una hoja llamada sala de control, una hoja de resumen, una hoja de flujo de efectivo anual, una hoja donde vamos a ingresar las entradas del condominio, una hoja donde vamos a ingresar las entradas referentes al comercio minorista, una hoja de presupuesto, una hoja de los flujos de efectivos mensuales, una hoja del flujo de efectivo personalizado y una hoja del flujo de efectivo de cascada. Muy bien, comencemos por la hoja de versión, como solemos hacer. La cual te va a informar cuál es la versión del modelo, información importante de la empresa. Inclusive, si eres nuevo en ACRE, te recomiendo que hagas clic aquí para que te informes acerca de las mejores prácticas al momento de utilizar nuestros modelos. Y por aquí vas a detallar un registro de cambios el cual te va a informar cuáles son los últimos cambios que se han realizado al modelo desde que viste este video y quizás desde la última vez que descargaste el modelo. Muy bien. La siguiente hoja es denominada sala de control y esta hoja te permite activar o desactivar el componente minorista retail en tu desarrollo. Por ejemplo, si hago clic aquí, estaríamos evaluando solamente la viabilidad financiera de un proyecto de desarrollo de condominio en venta. Bien, voy a hacer clic nuevamente aquí para activar el componente minorista y observa cómo aparece nuevamente la pestaña de entradas de comercio minorista. Ok, voy a desplazarme a la siguiente hoja, la hoja de resumen, donde en primer lugar vas a apreciar la información general del proyecto. Aquí vas a ingresar el nombre del proyecto, la dirección, la ciudad, el estado, el código postal. Recuerda que la fuente de color azul es sinónimo de entradas en nuestras hojas de trabajo. Luego vas a apreciar un cuadro de los pies cuadrados y unidades, donde se va a ingresar el tamaño del terreno. Vas a apreciar los pies cuadrados brutos de la estructura que provienen de la hoja de entrada de condominios, los pies cuadrados vendibles del componente de condominio, el número de unidades, el tamaño de unidad promedio. Todas estas entradas provienen de la hoja de entrada de condominios. Y finalmente vas a apreciar los pies cuadrados rentables del componente de comercio minorista retail, que proviene de la hoja de entrada de comercio minorista. Luego vas a observar un cuadro de trabajo llamado programación. Aquí vas a ingresar la fecha de inicio del proyecto. Dicha fecha va a determinar las fechas de proyección de los flujos de efectivo. Por ejemplo, si ingresas mayo del 2022, vas a observar que en la hoja de flujos de efectivo mensuales, mayo de 2022 es el punto de partida de la proyección de los flujos de efectivo, al igual que en la hoja de flujo de efectivo anual. Ok, me regreso a la hoja de resumen. Luego vas a poder observar el conjunto de fechas que van a definir el calendario de desarrollo y la salida de este proyecto, como por ejemplo la fecha de finalización de la construcción del comercio minorista, que provienen de la hoja de entradas de comercio minorista, la finalización de la construcción, que depende de la fecha de pronóstico de los usos del capital, el plazo total de la construcción, que depende de la fecha de inicio del proyecto y la finalización de la construcción, la fecha de venta del comercio minorista, que proviene de la hoja de entrada de comercio minorista, la fecha de inicio de venta del condominio, que ya proviene de la hoja de entradas de condominio, al igual que la fecha de venta del condominio, y el plazo total, que depende de la fecha de inicio del proyecto y la fecha de venta del condominio. A continuación, vas a apreciar los supuestos de financiación. Es un cuadro que contiene
todos los supuestos de deuda junto con el capital. En primer lugar, vas a observar el total de costos del proyecto previo a la reserva de interés y luego el total de costos del proyecto, incluyendo la reserva de interés y, por supuesto, las tarifas del préstamo. Te explico. Primero que todo, este modelo fue diseñado evitando referencias circulares, así que primero considera el total del costo del proyecto antes de la reserva de interés, es decir, el costo total con prefinanciamiento, y luego el modelo ejecuta el cronograma de financiamiento sin calcular ninguna reserva de interés dentro de él. Es ahí donde entra en juego el Loan to Cost Control o préstamo al costo control, el cual dimensiona la deuda antes de la reserva de interés, evitando así las referencias circulares. Y finalmente, el modelo calibra el Loan to Cost o préstamo al costo utilizando la reserva de interés y, por supuesto, las tarifas del préstamo. Y cuando publiqué por primera vez el modelo de desarrollo de condominio, la recalibración del préstamo se hacía manualmente, utilizando la herramienta del solver. Pues bien, este modelo realiza la recalibración del préstamo de forma automática, con un botón que aparecerá aquí en la parte de abajo de esta hoja, invitándote a recalibrar el préstamo. Recuerda que cuando ajustas el presupuesto del proyecto, cambias la fuente de financiamiento o los supuestos de deuda, se generan referencias circulares asociadas al interés de la construcción. Voy a hacer una pequeña prueba aquí. Para ello me voy a desplazar hacia la hoja de presupuesto. Está por aquí. Y voy a ajustar la compra del terreno en 7 millones. Y fíjate que inmediatamente en todas las hojas aparece un botón rojo que te dice ir a la hoja de resumen para recalibrar el préstamo. Sigo avanzando. Aquí vemos el aviso. Aquí también. Aquí también. Bueno, hasta que llego a la hoja de resumen. Hago clic aquí. Y automáticamente aquí va a correr un macro que va a iterar los flujos de efectivo de la construcción para resolver la referencia circular asociada al interés de la construcción. Muy bien. Ok, voy a subir por aquí. Y vamos a observar un cuadro donde se reflejan los retornos del desarrollo a nivel de la propiedad y a nivel de la sociedad. Luego un cuadro donde se presenta el desglose de las fuentes y usos del capital y, por supuesto, el total de las fuentes debe ser igual al total de los costos del proyecto. A continuación, un cuadro de un análisis costo-beneficio con el desglose de condominios y del componente de comercio minorista retail. Condominios, por supuesto, dólares por pies cuadrados vendibles, dólares por unidad, y el componente del comercio minorista retail, los dólares por pies cuadrados rentables. Aquí vas a observar una entrada que básicamente te va a permitir asignar qué porcentaje del total del costo del proyecto pertenece al desarrollo del componente del comercio minorista retail. Perfecto. Voy a pasar a la hoja de flujo de efectivo anual, cuyos montos son el resultado de la hoja de flujo de efectivos mensuales. Aquí vas a visualizar los flujos de efectivo durante los 5 años de retención de la propiedad, el total de los costos de construcción previo a la reserva de intereses y tarifas del préstamo, el total de los costos de la construcción, los ingresos por concepto de condominio, el flujo de efectivo y venta del comercio minorista retail. Recuerda que con el componente minorista retail estamos agregando flujos de efectivo operativos a nuestro modelo. Luego vas a observar el cronograma de financiamiento con su respectivo capital y deuda, y finalmente el flujo de efectivo neto sin apalancamiento y con apalancamiento. Voy a disminuir el zoom aquí para que podamos apreciar los montos. Muy bien. Voy a pasar a la hoja de entradas de condominio. Aquí vas a observar en primer lugar la programación de las ventas de las unidades de condominio, donde vas a observar algunas salidas respecto a las unidades de condominio, como por ejemplo el total de unidades, y vas a ingresar 2 entradas. La primera, el número de preventa, que básicamente representa el número de unidades que esperas sean vendidas antes que los residentes ocupen la propiedad de condominio, y el número de unidades que esperas sean vendidas por mes. Estas 2 entradas van a impactar los meses hasta agotar existencias de las unidades de condominio y el número de unidades vendidas en el último mes.
voy a desplazarme hacia la hoja de flujo de efectivo para que observemos cómo trabaja ese cuadro de programación. Y me voy a ubicar por aquí por los ingresos por venta de condominios y la primera fila son las unidades vendidas. Fíjate que se observan las 38 unidades de condominio, 38 unidades de condominio, con un inicio de las ventas, cierre de la preventa, en junio del 2024. Me voy a desplazar hacia la derecha y voy a observar cuando inician las ventas. Justamente aquí, en junio del 2024, fíjate que se reflejan las 10 unidades de la preventa más las 3 unidades vendidas por mes, hasta el último mes, que sería marzo del 2025. Me voy por aquí y observamos que la última unidad se vende en marzo del 2025. Luego vas a apreciar el acumulado de las ventas, el porcentaje de las ventas, los ingresos por venta, que depende del número de unidades vendidas, por el precio de venta por unidad promedio, que está por aquí. Precio de venta por unidad promedio, que básicamente se obtiene con el plan estructural del edificio y el precio de venta promedio por pie cuadrado. Luego vas a visualizar los ingresos por plazas o puestos de estacionamiento, que es una novedad en este modelo de desarrollo de uso mixto, condominio y comercio minorista retail. Sí, anteriormente cuando publiqué el modelo de desarrollo de condominio, no se reflejaban los flujos de efectivo producto de la venta de puestos de estacionamiento de la estructura. Estos flujos de efectivo van a depender del número de puestos de estacionamiento, que por supuesto está atado al plan estructural del edificio. Fíjate que aquí están los 60 puestos de estacionamiento y del precio por puesto de estacionamiento, que finalmente será una entrada, como puedes apreciar. Y fíjate que este cuadro es bien importante, el del plan estructural del edificio, que seguramente vas a llenar utilizando la ayuda del arquitecto del proyecto o del ingeniero civil, quien te va a informar, por ejemplo, cuáles son los pies cuadrados vendibles de la estructura, los pies cuadrados brutos de la estructura, los puestos de estacionamiento, las amenidades, las áreas correspondientes a mecánica, electricidad y plomería, inclusive los tipos de unidades por piso de la estructura, y aquí también se va a reflejar los pies cuadrados rentables del comercio minorista retail. Estos valores van a depender de las entradas de la hoja de comercio minorista, que explicaré a continuación. Y finalmente, ese conteo por tipo de unidad de la estructura se va a reflejar aquí en el cuadro de unidades del condominio. Y fíjate que es una información bastante importante, porque es una información que vas a estar constantemente evaluando, comparando con los competidores, comparando con el mercado, etc. Luego vas a observar el gasto operativo en la preventa, el cual muestra las cuotas que debes pagar a la junta de condominio, los impuestos que vas a deber mientras sigas siendo el dueño de las unidades. Fíjate que aquí aparece la tasa, la puedes ingresar, y el valor de tasación de la propiedad, para finalmente calcular la deuda tributaria anual. Aquí puedes ingresar cualquier ítem asociado con los gastos de condominio, y aquí vas a ingresar qué porcentaje del ingreso bruto está asociado a los gastos de venta. Toda esta información va a fluir a la hoja de flujo de efectivo, específicamente aquí en las cuotas de condominio, que van a depender de las unidades vendidas, como puedes apreciar. Luego observamos los gastos por venta, que van a depender de los ingresos por venta, y los impuestos de condominio, que van a depender de las unidades vendidas y de los ingresos por venta. Finalmente, aquí observamos el cálculo de los ingresos netos, que sería la resta de las cuotas de condominio, gastos de venta e impuestos de condominio, a la suma de los ingresos por venta e ingresos por plaza de estacionamiento, como puedes apreciar. Ok, aquí hay un detalle, vamos a ajustar la fórmula. Me falta agregar la suma de los ingresos por puestos de estacionamiento. Estaría por aquí. Ok, control C, All HBF,
Muy bien. Ahora voy a desplazarme hacia la hoja de entradas de comercio minorista. Y el primer cuadro que vas a conseguir es el de entradas generales supuestos. Y en primer lugar se aprecia la vacante general, cuyo valor vas a poder ingresar en esta celda. Ese valor va a fluir a la hoja de flujo de efectivo, justamente a este cuadro, el de flujo de efectivo y venta del comercio minorista retail. Este cuadro muestra los flujos de efectivo operativos, producto del comercio minorista retail, así como el valor de reversión o venta de dicho comercio minorista. En este caso, la vacante general va a fluir a esta fila, como puedes apreciar, y va a impactar el cálculo de la renta bruta efectiva. Luego vas a apreciar la tasa de ocupación estabilizada, que va a determinar la fecha de estabilización del comercio minorista retail. Sí, este valor va a fluir a la hoja de flujo de efectivo, específicamente por aquí, y el modelo va a detectar cuándo se alcanza una ocupación del 95%, que sería en este periodo. Estamos hablando de mayo del 2023. ¿Qué está ocurriendo aquí? Me voy a adelantar un poquito aquí al cuadro de entradas asociadas a los inquilinos, y fíjense que el primer inquilino es una cafetería y está rentando 1000 pies cuadrados de 7000 pies cuadrados posibles. 1000 pies cuadrados de 7000 representa aproximadamente el 14%. Vamos a revisarlo por aquí rápidamente. El 14%, como pueden apreciar. Y luego, en mayo del 2023, se rentan el espacio restante, que serían 6000 pies cuadrados. Por lo tanto, en mayo del 2023 se alcanza la estabilización del comercio minorista retail. Luego vas a apreciar los detalles de salida. Aquí vas a ingresar la tasa de capitalización de salida, que te va a permitir calcular el precio de venta y los gastos de venta. Estos dos valores van a fluir también a la hoja de flujo de efectivo y van a permitir calcular el valor de salida y los gastos de venta, como puedes apreciar. A continuación vas a apreciar el desglose de los gastos operativos. Aquí en esta columna vas a ingresar el monto correspondiente al año 1, luego el porcentaje fijo, es decir, qué porcentaje de dicho gasto operativo no es impactado por la ocupación, sea deuda, pase lo que pase. El resto sería el porcentaje variable, que sí es impactado por la ocupación, y luego aquí tenemos la tasa de crecimiento anual compuesta para proyectar dichos gastos operativos, como puedes apreciar. A continuación vas a visualizar el cuadro de programación y en primer lugar se muestra la fecha de finalización de la construcción de la estructura en su totalidad. Luego se muestra la fecha de finalización de la construcción del comercio minorista retail. ¿Qué se quiere reflejar aquí? Bueno, probablemente la finalización de la construcción del componente minorista retail se dé primero que la fecha de finalización de la estructura en su totalidad. Por ejemplo, si el comercio minorista retail forma parte del primer piso de la estructura, pues se va a dar primero que de la estructura en su totalidad, y la ocupación va a ocurrir antes de la fecha de finalización de la construcción, como se puede apreciar aquí. La fecha de estabilización del comercio minorista retail se da antes que la finalización de la construcción. Y fíjate que a partir de esta fecha, abril del 2023, se deben comenzar a reflejar los gastos operativos del comercio minorista retail. Vamos a revisar por aquí. Abril del 2023. Abril del 2023. Y por supuesto, en esta fecha de estabilización, el componente del comercio minorista retail estará alcanzando su máximo potencial de ingresos, que como expliqué anteriormente va a depender de la tasa de ocupación estabilizada que ingreses en esta celda. Luego vas a observar la fecha de salida, la cual vas a poder ingresar en esta celda y te va a dar el momento en el cual se va a vender el componente del comercio minorista retail. A continuación vas a apreciar el cuadro de entradas asociadas a los inquilinos. Este cuadro es bastante directo. En esta primera fila vas a ingresar los inquilinos. En este caso yo ingresé una cafetería, un gimnasio y un cuidado de mascotas. En la siguiente fila vas a ingresar el área
que se va a rentar a cada uno de esos inquilinos y, por supuesto, esta medida, que son 7.000 pies cuadrados, van a fluir al plan estructural del edificio, como puedes apreciar. Luego vas a ingresar el piso en el cual van a estar alojados dichos inquilinos, luego la fecha de comienzo del alquiler. En este caso, ingresé abril del 2023, mayo del 2023 para el segundo inquilino y para el cuidado de mascotas también mayo del 2023. Fíjate que esta fecha debe ser mayor o igual a la fecha de finalización de la construcción. De lo contrario, se va a disparar una alerta indicándote que debes ingresar una fecha adecuada. Por ejemplo, en este caso es abril del 2023. Yo voy a ingresar marzo del 2023. Inmediatamente se coloca una alerta en color rojo indicándote que esta fecha es menor a la fecha de finalización de la construcción. Vamos a arreglarlo. Ok. Luego vas a ingresar el alquiler base, que sería la renta al comienzo del contrato. Luego, la tasa de aumento del alquiler que pudiese estar asociada a la tasa de inflación. Luego, el alquiler libre, que es lo que llamamos también concesiones. La voy a agregar por aquí. Concesiones. Y fíjate qué interesante cómo fluye toda esta información a la hoja de flujo de efectivo. Vamos a revisar. Por ejemplo, la cafetería tiene como fecha de comienzo de alquiler en abril del 2023, con unas concesiones de 6 meses a partir de la fecha de inicio del contrato. Vamos a revisar. Aquí a la izquierda tenemos un grupo de filas. Cafetería. El comienzo del alquiler debería ser en abril del 2023. Abril del 2023. Y las concesiones son de 6 meses a partir de la fecha de inicio del contrato. 6 meses a partir de la fecha de inicio del contrato. Luego, el gimnasio y cuidado de mascotas comienzan en mayo del 2023. Vamos a revisar por aquí rápidamente. Gimnasio y cuidado de mascotas comienza en mayo del 2023, como puedes apreciar. Y las concesiones son 6 meses a partir de la fecha de inicio del contrato. Y aquí tenemos los 6 meses de concesiones. Perfecto. Luego observamos el monto por pie cuadrado asociado a las mejoras para los inquilinos, por supuesto al comienzo del contrato, el monto por pie cuadrado asociado a las comisiones de arrendamiento al comienzo del contrato. Luego vas a ingresar el plazo o término del contrato que va a determinar la fecha de vencimiento del arrendamiento para cada inquilino y luego la renta al vencimiento del arrendamiento, que es más una referencia para la segunda generación de inquilinos. A continuación vas a poder ingresar el porcentaje de reembolso de los gastos operativos para cada inquilino, luego una parte proporcional en función del área ocupada y luego tienes la opción de elegir qué ocurre al final del contrato de arrendamiento, si ocurre una desocupación o por el contrario ocurre una renovación. Aquí no se ingresa un porcentaje de renovación o desocupación sencillamente porque este es un modelo diseñado para retener la propiedad a 5 años. En otras palabras, la construcción pudiese tomar 3 años y es muy probable que no observemos la segunda generación de inquilinos en esos 5 años que mantengamos la propiedad. Fíjate que con la segunda generación de inquilinos vamos a trabajar con la misma metodología: inicio del alquiler, alquiler base, alquiler libre o concesiones, incremento del alquiler, las mejoras para los inquilinos y las comisiones de arrendamiento. Pero en este caso, por supuesto, si elegimos la opción de renovar, no va a ser necesario ingresar el tiempo de inactividad, el alquiler base, ni el incremento del alquiler, como puedes apreciar. Ahora me voy a desplazar hacia la hoja del presupuesto. Esta hoja es bastante directa. Aquí vas a ingresar el presupuesto tanto del desarrollo de condominio como del comercio minorista retail. Tienes 6 categorías de usos del capital: adquisición, costos indirectos, costos directos, gastos generales y administrativos, mercadeo y contingencia. Y tienes la posibilidad de editar 5 de esas 6 categorías, como puedes apreciar. Recuerda que la fuente de color azul es sinónimo de entradas a tu modelo. Aquí, en esta columna, puedes ingresar
del tipo de costo. Yo voy a colocar, por ejemplo, costos A. Y fíjate que aquí, inmediatamente, en este cuadro de detalle del presupuesto, se refleja el costo A. Y aquí pudieses ingresar el monto asociado a dicho costo. Ahora bien, la hoja de flujo de efectivo mensual va a reflejar cada uno de estos usos del capital. Por ejemplo, si me voy aquí a la parte izquierda y hago clic en este cuadro, voy a mostrar cada una de las subcategorías agrupadas. Aquí observarás compra del terreno, impuesto por traspaso, y fíjate que aquí están los costos A que precisamente fueron los que agregué en esta fila. Voy a eliminarlos. Ok, ahora voy a hacer clic aquí, voy a agrupar y voy a tomar otra categoría. Voy a tomar, por ejemplo, costos directos. Y me gustaría hablar de una subcategoría. Por ejemplo, tomemos mecánica, electricidad y plomería. Por ejemplo, si eliges la curva de campana, como en este caso, aquí en la columna a la derecha, puedes elegir cómo se va a comportar dicha curva de campana. Recordemos, mes 15, mes 25, me voy a la derecha, se va a comportar como una línea recta. Quiere decir que entre el mes 15 y el mes 25, como puedes apreciar, la curva de campana se comporta como una línea recta, es decir, la desviación estándar es muy alta. Y en consecuencia, los costos se reparten de igual manera entre dichos meses, como puedes apreciar. Ahora bien, si eliges la opción de empinada, quiere decir que la desviación estándar es muy baja, en este caso es igual a 1, fíjate cómo los costos se concentran de mayor manera hacia la mitad del periodo, como puedes apreciar. También pudieses elegir la opción de plana. Y fíjate cómo la desviación estándar aumenta, sinónimo de que los costos se van a repartir de mejor manera entre dichos periodos. Muy bien. También pudieses elegir la opción de crecimiento constante. En este caso, la columna que está aquí a la derecha no va a intervenir de ninguna manera en la proyección de dichos costos. Fíjate cómo en este caso comienza con un valor bastante bajo en el mes 15 y comienza a crecer de forma constante hasta alcanzar su máximo pico en el mes 25. Todo lo contrario va a ocurrir si eliges la opción de crecimiento constante. Fíjate cómo el presupuesto arranca en un pico y va decreciendo hasta alcanzar su menor valor hacia el final de periodo de pronóstico de dicho costo. También tienes la opción de elegir la opción personalizado e inmediatamente vas a observar aquí una alerta en color rojo indicándote que debes detallar correctamente los 5 millones a lo largo del periodo de pronóstico. Para ello, debes utilizar la hoja de flujo de efectivo personalizado. Entonces yo me voy para la hoja, busco costos directos, busco mecánica, electricidad y plomería y fíjense que ahí está la alerta en color rojo. Le está diciendo, debes asignar 5 millones. Vamos a buscar aquí el periodo 15. Yo voy a decir que hay 2,5 millones a modo de ejemplo en dicho caso y 2,5 millones 2,5 millones en el periodo 25 y ya tuvo que haber desaparecido la alerta en color rojo. Muy bien. Ok, me regreso en la hoja de flujo de efectivo. Voy a volver a agrupar estos costos. Recuerda que el cuadro de flujo de efectivo y venta del comercio minorista es donde van a fluir todos los flujos de efectivo operativos para el cálculo del ingreso operativo neto referente al comercio minorista retail. Y por supuesto se van a reflejar las mejoras para los inquilinos, las comisiones de arrendamiento, las reservas de capital que provienen de la hoja de entrada de comercio minorista.
A continuación vas a observar la venta del comercio minorista retail que va a ocurrir. Vamos a revisar qué va a ocurrir en este caso. Aquí justamente en enero del 2026. Vamos a revisar. Enero del 2026. Muy bien. Ahora me voy a regresar y voy a hablar sobre el cronograma de financiamiento. Y en este punto te recuerdo que este modelo ha sido diseñado evitando referencias circulares. ¿Cómo funciona? El cronograma de financiamiento se va a ejecutar sin considerar ninguna reserva de interés dentro de él. Luego utilizamos el Loan to Cost Control para dimensionar la deuda antes de la reserva de interés para así evitar las referencias circulares. Finalmente, vamos a calibrar el préstamo utilizando las tarifas del préstamo y las reservas de interés. En este cuadro debes insertar la proyección de la tasa de interés del préstamo. Sencillamente debes ingresarla en esta fila. En este caso yo utilicé la curva LIBOR que utilizan diversos prestamistas como referencia de distintos instrumentos de deuda. Aquí en esta fila vas a observar la cantidad de puntos base por encima de la curva, en este caso es 2.5%, es decir, 250 puntos base, los cuales vas a ingresar en la hoja de resumen, específicamente aquí, LIBOR más 250 puntos base. A continuación vas a ingresar el piso y el tope, para finalmente determinar la tasa de interés real durante el periodo de análisis. ¿Ok? Aquí voy a aprovechar para hablar sobre esta entrada de barrido de efectivo, la cual representa qué porcentaje de los ingresos netos por venta de condominio vamos a utilizar para pagar la deuda y así contribuir con el balance acumulado. Al cierre de esta hoja vas a observar el flujo de efectivo neto del proyecto, sin apalancamiento y con apalancamiento, con sus respectivas métricas, tasa interna de retorno, el múltiplo de capital y el beneficio neto o ganancia. Estas filas de acá abajo sirven de soporte para el cálculo de los flujos de efectivo reflejados en esta hoja. Para la última hoja relacionada con el módulo de flujo de efectivo de cascada, voy a dejar un link en el post, ya que este módulo es idéntico al módulo de flujo de efectivo de cascada añadido al modelo de desarrollo de condominio que publiqué anteriormente. Y con esto me despido del modelo de desarrollo de uso mixto, condominio y comercio minorista retail. Si tienes alguna pregunta, házmelo saber. Puedes contactarme utilizando el link que está al final del post. Muchas gracias por tu atención.